¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de otro jueves más aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde nos encontramos cada jueves como para darle un poco de análisis a la cuestión, ¿no? Un poco de profundidad a algunos temas, tratar de entender un poco más de lo que se está viviendo y todos estos cambios que probablemente, ahora lo vamos a charlar un poquito más en profundidad, ¿no? Pero que probablemente nos confunden un poco en la forma y en el fondo y ver hasta dónde sigue, hasta dónde no. Todas estas cuestiones nos afectan, o por lo menos dentro de lo que podamos analizar y dentro de las herramientas que tenemos. Pero además, preguntarle a un especialista con respecto a la temática como para ver un panorama bastante más completo. Pero si les parece, primero presentamos nuestros auspiciantes. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. No puedo recordar si era la serie de cuadros, era El engaño de la imagen o algo por el estilo, que llevaba adelante René Magritte, un pintor que tenía la característica, a mí me llamó mucho la atención porque el cuadro más famoso, por ejemplo, tiene varios, ¿no? Ustedes por ahí lo recordarán por algún cuadro con un hombre con cabeza de manzana y un sombrero, de estas cuestiones y demás. Pero hay uno que se llama Esto no es una pipa, donde él literalmente dibuja, pinta una pipa y dice "c'est not a pipe", ¿no? En francés abajo plantea eso. No es una pipa, claro, no es una pipa, es una imagen, digamos, de una pipa, es una pintura de una pipa, ¿no? En este engaño que propone de descubrir, sacarle el velo al truco, y la confusión de que cuando uno mira un cuadro y dice esto es una pipa y él te está diciendo que no, básicamente es un poco la confusión que vivimos, porque cuando uno escucha que de pronto la situación de los trabajadores empieza a ser más flexibilizada, lo que está haciendo es decir que esto es una pipa lo que ya estaba pasando, digamos, ¿no? La flexibilización laboral existía de antes, lo que pasa es que ahora es legal, lo cual es mucho peor. Es bastante peor. La situación de algunos contextos de emergencia fueron pasando los últimos 5 gobiernos, lo que pasa es que ahora está legalizado y se lo estamos dando a Milei. Digo, a mí me parece tremendo esto. Ahora sí es una pipa, y esto es lo grave, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Digo, yendo un poco a la analogía con la que ingresábamos a esta cuestión. Y en este marco de situaciones, cuando uno lo escucha hablar al presidente y hablamos de los créditos hipotecarios y fíjate que la economía y la inflación bajó, está lejos de ser algo real, lo que por ahora es algo que nos quieren pintar en un cuadro que no existe, en una realidad de familias argentinas que cada vez la están pasando bastante peor y acelerado. Veníamos mal, muy mal, y aceleró ese malestar, aceleró esa situación de gravedad que ya se vivía. Y encima nos quieren decir que eso es algo real, que es estamos mal pero vamos bien, dijo alguna vez. ¿Qué se repite esto? Yo no sé, la verdad, sinceramente me cuesta. Quisiera, lo deseo profundamente, tengo 2 hijas, que realmente esto vaya para bien. Además, saquémosle lo que yo supongo, o me parece Milei, o las políticas presuntamente liberales, porque, saquemos cualquier análisis político / ideológico, no sé, también la palabra ideología es como un poco fuerte, se usó mucho la ideología, en realidad no hubo ideología en los últimos tiempos tampoco, sino había movimientos ciegos o cegueras momentáneas. Me parece que quisiera que le vaya bien, para que, como decía mi viejo, nos vaya bien a todos, para que mis hijas tengan un futuro mejor, pero no lo veo. Me cuesta verlo, me cuesta. Sigo pensando que me están dibujando en un cuadro algo que no es, como aquel cuadro de Magritte. Me parece que estamos en esa vuelta, que estamos en esa búsqueda, y cuando eso se acelera y cuando esa espiral pareciera como que la realidad que nos cuenta el dirigente, el presidente en este caso, o alguno de sus ministros a través de redes sociales, es tan lejana a lo que uno pueda ver, es tan lejana a lo que uno pueda entender como realidad propia, me parece que nos estamos equivocando. Es una sensación, no sé si tengo para tanto margen de la historia cíclica cada vez más rápida en esos ciclos, me daría la razón en cuanto a la poca confianza que tengo en que esto vaya mejor. Pero, sin embargo, no me queda otra más que creer, que tener esperanzas o no. ¿Y qué hacemos si no? ¿Cuál es la solución a y si no creemos, y si no nos da esperanza, y si no... ¿Cuál es la solución? Ya sabemos que las recetas estas de sindicales, si querés, o de centrales gremiales no funcionan porque no les cree nadie. Y está bien que no les creen nada. Estuvieron 4 años callados la boca cuando la inflación aumentaba, digamos, ¿no? Y se disparaba y un gobierno que no existió y estuvieron calladitos la boca, ahora nadie le va a creer. Olvídense.
Los gremios, los sindicatos tienen fuerza. Lo más importante de los últimos tiempos fue la marcha de educación pública porque estaba la universidad de fondo, no por los gremios, claramente. No tienen validez. Para la opinión pública están fuera de juego, básicamente. Entonces, ¿por dónde es? ¿Y hasta dónde es? Porque me parece que ese por dónde es va a aparecer una vez que sea hasta dónde, hasta cuánto se aguanta una circunstancia como la que estamos viviendo. No es nada nuevo. No es que no había problemas antes, es que se aceleraron. Supuestamente para estar mejor a la vuelta de la esquina. ¿Cuándo es la vuelta de la esquina? Y lo que uno ve es que siguen en su propia rosca por la cual un Congreso puede cambiar de lado, puede cambiar de opinión rápidamente, en un mes, 2 meses básicamente, de cosas que eran inaceptables, inconstitucionales y no sé cuántas más, lo aprobamos, como ha pasado en los últimos días. De eso vamos a hablar el día de hoy, así que si les parece, hacemos una breve pausa y ya volvemos. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Decíamos recién, ¿no? Nuevas leyes, situaciones que legalizan situaciones irregulares de antes, lo cual es peor. Entender un poco todo esto, la política en juego, todo esto que hablábamos recién en el comienzo, necesita de un análisis un poco más en profundidad y probablemente de una visión que sea más amplia de la que pueda ofrecer yo, de la que por ahí tengamos los ciudadanos argentinos en cuanto a las circunstancias que estamos viviendo. Necesitamos saber o entender de cómo funciona la cuestión legal, saber y entender un poco del funcionamiento, sobre todo de lo público, y entender también de cuestiones legales. Todo eso tenemos la suerte, no solamente de contarlo como parte, es nuestro jefe, digámoslo, ¿no? Es el secretario de Comunicación de la universidad, pero además es abogado, es dirigente político, es una persona que nos puede cubrir todo este margen que estamos hablando, este contexto que estamos hablando en la Argentina, para entenderlo un poco mejor, como una parte del análisis en sí mismo. Y lo vamos a saludar al doctor Alberto Rodríguez. Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, gracias por estos minutos, Alberto. ¿Por dónde empezar, no? En tanto lío, tanto cambio, tanto aprobación de ley de bases, tanta discusión que hay de por medio. En principio, y apelando más allá de tu rol de secretario de Comunicación, preguntarte sobre la situación desde tu visión y óptica de tanta experiencia en la política también. Sí, en realidad me parece que la manera de analizar la llamada ley bases, creo que es necesario profundizar en ocasiones lo que nos ofrece nuestro marco institucional, nuestro marco constitucional. La delegación legislativa, que es en definitiva, me parece que es uno de los puntos muy sensibles en torno a la ley, porque la ley tiene un montón de aspectos, modifica cuestiones de la ley de procedimiento administrativo, tenemos después por otro lado un paquete fiscal, hay una cuestión que va en orden al empleo, es decir, el paquete laboral y a su vez de empleo público. Pero me parece que es interesante comenzar incluso en el orden normativo que ha tenido este proyecto, que cuenta con media sanción de la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados, ahora pasará al Senado y ahí se reconfigura nuevamente esta discusión. ¿Por qué decía que tiene una cuestión constitucional? Porque si bien se declara la emergencia, yo creo que la palabra emergencia en la Argentina ha perdido su sentido. Hay dos palabras que me parece que operan en distintas partes del mundo y en Argentina tienen un significado particular, se ha desgastado. Una es emergencia, otra crisis. Argentina es un cúmulo de una permanencia de la crisis cuando nosotros, tanto en uno u otro término, estamos hablando de fenómenos extremadamente episódicos. Y acá pareciera que la excepción se convierte en regla. Y lo que es grave acá es si la excepción de un Congreso que, si bien en un marco institucional, en una formalidad, se toma un instrumento jurídico, en la práctica, y acá ya tiene una valoración de un condimento político, pero no deja de tener en el corazón, en el sentido de la cuestión constitucional, es que abandona su rol. Porque una cosa era un gobierno recién llegado, una situación extremadamente caótica que nos ocupaba
el fin del año pasado, el inicio de este, y en un Congreso en receso. Ahora, ¿qué tenemos? Un Congreso en pleno funcionamiento. Entonces, aquella ley de bases que fracasó tiene un contexto distinto en el mes de abril, mayo, cuando está en pleno funcionamiento el sistema parlamentario, pero por otro lado ya el Ejecutivo había tenido 4 o 5 meses para un diagnóstico más claro. Y acá yo creo, Nicolás, que opera aquello que el orden de los factores altera el producto. Porque la delegación legislativa, y hago hincapié en este punto por función de los tiempos, pero me parece que es una introducción que es necesaria hacer, está en el artículo 76 de la Constitución Nacional dentro de las atribuciones del Congreso, pero lo que claramente se establece, es más, dice, se prohíbe la delegación legislativa. El mandato del constituyente en el 94 fue restringir este instrumento. Yo creo que acá se ha banalizado. Pichetto mismo dijo, a nadie se le niega un DNU o una delegación legislativa. Me parece que una metáfora muy de la calle no aplica con la sensibilidad que hay que tener en el orden constitucional, porque el constituyente lo que quiere es que dejar de lado este mecanismo en un supuesto de extremada crisis y de extremada emergencia se apele a esto, pero si no, lo que le está pidiendo al Congreso que cumpla su labor como Parlamento, que es uno de los poderes del Estado. Más aún, el contexto actual amerita una máxima confrontación en términos y de diálogo, confrontación, diálogo y resolución por parte del ámbito parlamentario. ¿Por qué? Porque la foto de la elección general de un parlamento, de un signo político muy disperso. No es que ha quedado acá un mundo binario, donde hay dos fuerzas que son oficialismo-oposición, entonces el oficialismo de turno tenía una mayoría consolidada parlamentaria y tal vez hizo un abuso de esto, años anteriores, un abuso de estos mecanismos, porque después tenía una suerte de ratificación en el Parlamento porque era al mismo color de la fuerza política. No se da el caso en el Parlamento actual y me parece que el voto de los argentinos ha sido muy fragmentario. Por tanto, debe respetarse también la voluntad popular en ese orden. Yo insisto con el artículo 76, ¿por qué? Porque este supuesto de excepción, y vuelvo acá a aquello de que el orden de los factores altera el producto, porque en la delegación legislativa puede lo menos, que es modificar, ver, transformar, escindir, pero puede lo más el Poder Ejecutivo, que es la disolución de un montón de agencias del Estado Nacional, no sabemos cuáles, sí sabemos en la ley de bases aquellas que no pueden ser alcanzadas, las que dependen del Poder Judicial, las que dependen del Poder Legislativo y las universidades. Y después hay algunos organismos, ENACON, INTA, como puede ser el ANMAT y otra lista que da la propia ley bases, que no pueden ser disueltos. ¿Qué quiero decir con esto? La regla general es la disolución del Estado. Claro. Esto es lo que se acaba de votar. Y la excepción son estos supuestos de mínima que hemos establecido. En la figura del primer mandatario, que él establece que el Estado es una organización criminal y que él va a dar cuenta de la mínima intervención por parte del Estado. ¿Es una preferencia política? Sí. Lo que es extremadamente, por lo menos llama y mucho la atención, yo creo que el eje del discurso debe estar por aquí, es que acá, ¿por qué yo digo que el orden de los factores altera el producto? Insisto con esto, porque lo lógico hubiera sido que hubiera presentado el dispositivo, el diseño de todas aquellas cosas que se quieren modificar, cambiar, extinguir, disolver. ¿En base a qué? A que ya estamos en mayo. Un ejecutivo el diagnóstico lo tiene que tener. Entonces ahí cambia mucho la ecuación cuando uno la analiza en los tiempos. Al inicio del mandato podía haber sido la urgencia, la emergencia, determinadas condiciones. Hoy ya con este recorrido, ya el Parlamento tenía que haber dispuesto, señor presidente, envíeme todo aquello que quiere hacer y los tiempos con los que lo piensa hacer, y en función de eso yo le doy un mecanismo de excepcionalidad, porque la propia Constitución fija un plazo. Es más, que el proyecto originario pretendía 2 años con 2 años más, es decir, gobernar sin Parlamento, solamente informar, y el propio Congreso, por lo menos en la Cámara de Diputados, dispuso que sea 1 año, pero en 1 año se puede
mediante los instrumentos que tenga a su alcance, y no sabemos hacia dónde va porque esa hoja de ruta tampoco ha sido conocida. Yo creo que es un punto no menor. Después hay otros que ha sido lo que nos ha llevado y mucho en la discusión estos días, pero me parece que esto es un punto nuclear a poner en relieve cuando esto esté en el ámbito del Senado de la Nación. Sí, Alberto, quiero frenar ahí justamente, aprovechando este punto que vos mismo marcás, porque me parece clarísimo lo que decís, ¿no? Me parece clarificador incluso, y que nos pone en un lugar que no puede haber tibieza, digamos, ¿no? Hablas de la disolución del Estado, digamos, eso es irreversible, me parece, digamos, ¿no? Una situación que uno no puede estar, digamos, siendo con medias tintas ante esta circunstancia. Ahora quiero hablarte y preguntarte sobre eso, digamos, en torno a eso. Me voy a poner un poco más en abogado del diablo, si querés, del otro lado, la primera parte, la de delegación de poderes. Digo, pues esto ha pasado desde la vuelta de la democracia por acá con casi todos los gobiernos, excepto el Alfonsín, si no me equivoco. Y sin embargo no hubo tanta discusión con respecto, o tanto prurito. Digo, ¿esto tiene que ver con este gobierno y sus características particulares, o tiene que ver con que las circunstancias no están dadas para eso? No, me parece, Nico, y sin pretensión de corregir, nosotros tenemos que tener claro lo que ocurrió en el país desde el 83 al 94 y del 94 en adelante. Y tiene dos tópicos para aclarar esto casi sin ninguna otra pretensión de docencia, pero me parece que es un hecho constatable de la política y de lo institucional. La cláusula esta que te estoy mencionando no existía en la Constitución del 53. Alfonsín, cuando asume con la Constitución del 53-60, con las modificaciones, y los decretos y las cuestiones que el Ejecutivo mandaba tenían se fueron expandiendo. El sumum de la expansión fue el gobierno de Menem. Claro. Y entonces estas normas que estamos hablando, DNU, delegaciones legislativas, precisamente tienen este carácter de prohibiciones, porque la télesis, cuando digo la télesis, es la finalidad del constituyente fue acotar el margen de discrecionalidad y de arbitrariedad en algunos casos del Poder Ejecutivo. Hoy se lee al revés. La Constitución lo que quiso poner es un freno. ¿Por qué se lee al revés? En esta práctica que vos bien marcás. Yo creo que acá hay un artefacto que está vigente y a mi juicio creo que es lo que primero debe volver a tratar el Congreso, que es la norma que reglamenta estos textos constitucionales, que es la norma que reglamenta, la ley que reglamenta el DNU y la delegación legislativa. Y acá, en su momento, la autora intelectual fue Cristina Fernández, expandió esta norma, pero a un límite impensado, porque fíjate que en el DNU es una herramienta que entra con vigencia al momento de ser firmado, pero no solo eso, alcanza con la aprobación de una Cámara. Tiene algo que el constituyente no quiso que se abusara, tiene una supremacía, un estándar mucho más débil de democracia, porque con una Cámara alcanza, pruebas al canto. Ha sido rechazado por el Senado y todavía sigue vigente. Por lo tanto, yo creo que acá se ha ido desnaturalizando, fruto de esto que yo te decía, de la emergencia, del supuesto, de la necesidad, de la crisis, de este ahogo. Lo que estamos asfixiando es a la democracia argentina. Claro. Yo no estoy haciendo un cargo en particular, más allá de las apreciaciones que uno pueda tener acerca de la actual composición o la mirada del Poder Ejecutivo. Lo que estoy diciendo acá es que es la sociedad argentina y sus representantes, la política en su conjunto, que fuerza de estos apremios, que ahora hemos visto que no eran tantos, sino que es una situación difícil en materia económica, pero acá no se ha derrumbado nada en el sentido de que se haya caído la estructura del Estado, como para no tener la necesidad de ir analizando caso por caso, pieza por pieza, organismo, aquello que puede ser una materia de consenso y no lo que se está haciendo en estos tiempos. Por eso yo digo que lo primero que debemos revisar es la propia ley del DNU y de la delegación legislativa, la que reglamenta este artículo que te decía. Mira, y acá, por eso creo que, y yo tampoco estoy próximo a ese pensamiento, quien no hizo uso de estos instrumentos fue la segunda parte del gobierno de Macri. El resto han sido expansivos en esta modalidad, por eso muchos de los legisladores, pongo el caso de Pichetto, se siente tal vez culposo o bajo un hiperrealismo diciendo a nadie se le ha negado esto. Pero me parece que incluso lo que tengo que reflexionar es si esto está bien o está mal.
Como Claro. ponemos en crisis y a discusión aquellas cuestiones que hacen al Estado, lo que tenemos que poner en discusión también son los instrumentos que el poder político le da a los propios gobernantes. Y acá hay una disfunción en orden constitucional, y me parece que esto hay que ponerlo de relieve. Seguro. Alberto, nos criamos, me crié yo estudiando educación física y educación cívica, perdón, física no tanto, se nota creo, educación cívica en el colegio, en el primario, en el secundario, y me decían, el Estado somos todos. Y vos recién acabas de decirme que estamos ante la disolución del Estado, lo remarco, lo exagero a los fantinos si querés, como para pasarle al resaltador y que desarrollemos esta cuestión. Digo, si nos disolvemos como Estado, si estamos planteando la posibilidad de que el Estado es el enemigo, como plantea Milei, o es esta situación demoníaca, ¿no?, que ha afectado tanto, digo, ¿en qué quedamos? Digo, si esto va por ese lado, ¿qué nos queda? No, yo en realidad no quiero ser extremista ni alarmista en esto. Lo que sí que el instrumento lo contiene. ¿Qué puede ocurrir? Que algunas agencias del Estado, no sabemos cuáles, sí sabemos cuáles no, porque es los límites que se ha puesto. Pero basta hacer el ejercicio, me parece que se ha hecho al revés. Nosotros teníamos que poner blanco sobre negro sobre dónde se quiere tomar intervención. Algunas me parece que van a tener que ir a un camino de fusión, decisión, son varios. Estos son institutos propios, incluso también está muy claro en el derecho privado, en la ley general de sociedades, lo que es la escisión, fusión de empresas en materia societaria, estos institutos también se pueden trasladar. Sí, en un caso también habla de su disolución. Más aún, está previsto en el términos del empleo público que uno tenía bajo la órbita del artículo 14 y 14 bis sobre la estabilidad del empleo público. Acá vuelve a tener esta ley una suerte de estabilidad impropia que es del mundo del derecho laboral en la órbita privada. Es decir, que si en un tiempo, que creo que son 2 años, acá no hay, para ese agente, no hay una posibilidad de su reubicación, se procedería al despido. Por eso es las voces de alarma de aquellas organizaciones sindicales vinculadas a los empleos estatales. Dicho esto, yo creo que poniéndolo, no me gusta a mí muchas veces ponerlo en blanco y negro. Yo lo que digo es que el instrumento está. Lo que hay que ver también es el instrumento en manos de quién, y esto no es menor, porque en esto ha sido muy claro el presidente. Lo que no pueden acá, muchos de los que le han extendido esta carta, esta suerte de cheque en blanco, que mañana vengan a decir que estaban sorprendidos. Porque si hay alguien que advirtió lo que quería hacer con el Estado, es el propio presidente Milei. Así que me parece que acá lo que habría que poner en blanco sobre negro son en aquellas cosas donde se da el discurso, en aquellas cosas que se terminan votando. Acá lo que hemos visto como novedad, que los discursos más encendidos han sido después a la hora de levantar las manos en el sentido contrario. Es decir, incluso si uno lo razonara en términos administrativos, los fundamentos de un discurso no se condicen con el sentido de la votación. Es como que se ha disociado, yo creo que esto no es menor, habría que hacer casi un análisis del discurso. Uno, en el Estado, el acto administrativo incluso, ¿qué hace? Ve una situación, considera un escenario, autos vistos y considera un escenario, y en base al análisis motivado, razonado, fundamentado, que es lo que hacen cuando toman la palabra, después llegan a una conclusión. Si uno analiza determinados discursos parlamentarios, lo que ha ocurrido es que la fundamentación no tiene nada que ver con el sentido del voto, que incluso si uno tuviera la pureza en el análisis, en un acto administrativo, sería nulo, porque no tiene la consistencia del razonamiento, ni del razonamiento que exigen las normas del Estado. Así que yo creo que hay mucha tela para discutir. La situación del Senado va a ser distinta. La situación del Senado, uno cree que mecánicamente se traslada y me parece que no. Los números también son distintos, los condimentos que se están dando ya también han cambiado, pero me parece que es un aspecto interesante para seguirlo en el análisis, pero además de ir viendo cómo esta coyuntura política no tiene la estática de este conflicto, si lo queremos llevar a la teoría del conflicto, sino que tiene una dinámica que de excesivo cambio, mutación, fruto también, insisto,
de esta situación que se ha fragmentado la estructura política en la Argentina. Pero también tenemos que ver dos cosas. El Senado responde a un criterio arcaico, a mi modesto entender, de una representación territorial que era propia o tenía un sentido en el siglo XIX. Hoy yo creo que ese Estado también debe repensarse a ver cuál es el sentido, es decir, incluso peor aún, quiénes representan el Estado con la reforma introducida también, esto fue un pedido de Alfonsina Menem, cuando se incorpora el senador por la minoría. Es decir, pero si yo estoy representando a la provincia la representa en un sentido y no en dos sentidos distintos. Y ahora, vamos acá ya a poner un condimento más de naturaleza política, la circunstancia que se da que tal vez que el gobernador de Tucumán tiene una incidencia en los parlamentarios de la Cámara Baja y tiene menor incidencia en quienes lo representan a la provincia, porque esos obedecen a Mansur, que es ahora su contrincante en la interna del Partido Justicialista en la provincia tucumana. Así que el dislate es total. Me parece que hay que volver a pensar y mucho la Constitución del 94, pero fundamentalmente donde ponía como el eje del sistema político argentino los partidos políticos. Y hoy los partidos políticos han implosionado, hay una cuestión donde han perdido la potencia que tenían en otros tiempos, y esto lleva a un desgranamiento y a una fragmentación que termina siendo individualidades, y me parece que esto es un punto a corregir, y esas pequeñas piezas son las que después desestructuran el conjunto de la institucionalidad argentina. Así que hay varias, la ley bases nos da una señal. Yo creo que va a ser un elemento muy potente como herramienta de gestión, pero también puede llegar a tener, abre puertas a un nuevo tipo de conflictividad, que algunos los anuncian. Yo no me gusta hacer más allá de esa revisión casi en términos periodísticos, y vos citándolo un poco en broma, un poco en serio, a Fantino. A mí me parece que a mí me gana habitualmente siempre no buscar esos extremos que se alimentan. Hay una nota muy interesante del alcalde de Lisboa, que está visitando la Argentina en Feria del Libro, y de una persona que viene de un centro derecha y habla de la fuerza de la moderación. Y me parece que hay que hablar de la fuerza de la democracia y de la fuerza de la moderación como un instrumento valioso, no solo para llegar a acuerdos de mayorías, sino que es indispensable en un sistema plural, inclusivo, de distintas voces en una democracia del siglo XXI. El resto es retroceder en términos de autoritarismo. Alberto, gracias por estos minutos, sos muy amable, y bueno, el tema da para seguir hablándolo y seguir analizándolo con una línea de tiempo, ¿no? A partir de que los acontecimientos se vayan desarrollando, pero en principio ha sido muy clarificador lo que nos trajiste, así que muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Un abrazo. Alberto Rodríguez, magíster Alberto Rodríguez, secretario de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad, pero además en su rol de abogado, dirigente político, de docente también de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nos permite un poco entender toda esta situación que se va dando con esta nueva ley de bases y las circunstancias actuales en la Argentina. No hay más tiempo, así que los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región. Que tengan una buena noche y será hasta la próxima. Chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.